Saludos a todos. El día de hoy hablaremos acerca de la relación histórica y teológica de la Iglesia y el gobierno. Vamos a hacer una revisión histórica de las diferentes relaciones en cuanto a la Iglesia con el gobierno. Theo G. Donner dice que la historia de la Iglesia es un laboratorio con los experimentos ya hechos, y el que no aprende de estos experimentos los tendrá que repetir. Debido a que la Iglesia ya lleva más de 2000 años de existencia, ha pasado por diversos momentos históricos de los cuales nosotros podemos aprender algunas cosas. Y lo que pretendemos hacer es una revisión histórica para tener una perspectiva y así pues tener esa humildad sobre nuestro papel en este siglo XXI. Para ello pues vamos a ir a los antecedentes de la Iglesia, que eran los gobiernos antiguos, los gobiernos teocráticos, como el del pueblo de Israel, donde Dios era quien gobernaba juntamente con el rey. En el Salmo 72, versículo 1 dice: "Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey". Pero no solamente los gobiernos de Israel, sino también las naciones no judías, como el caso de los egipcios, tenían ese tipo de disposición donde había una unión íntima entre lo que es la religión y el gobierno, de tal manera que los sacerdotes egipcios gobernaban juntamente con el faraón. Cuando vino Jesús establece una diferencia entre lo que es el reino de los cielos y el reino de los hombres. Jesús dijo que su reino no era de este mundo, sino del cielo. También le señaló a Pilato que ninguna autoridad tendría en su contra si no le fuera dado de arriba, estableciendo que la soberanía del reino de los cielos era la que establecía el gobierno terrenal y la que le autorizaba a él poder juzgarle en ese momento. También cuando le preguntaron acerca de los impuestos, Jesús pidió una moneda y al ver su imagen dijo: "Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios", distinguiendo en esa frase lo que es la adoración que solo se le debe dar a Dios de lo que se debe dar al gobierno, que en este caso es el pago de los impuestos. Y de esta manera Jesús también hace una separación entre los límites que el gobierno puede pretender demandar de los creyentes. En este caso, puede pedir impuestos, pero no puede pedir adoración, como lo hicieron muchos gobiernos antiguos. Y cuando nosotros meditamos en las diferentes relaciones de, de Jesús con el mundo o con la cultura, eh, Niebuhr observa que hay 5 modelos que se han dado históricamente. Los que han considerado a Cristo en contra de la cultura han tenido una postura separatista. Los que creen en Cristo sobre la cultura han hecho una síntesis que aboga por suplementar y añadir a Cristo en la que la cultura tiene de bueno, mientras que los que creen que Cristo y la cultura están en una tensión tienen un modelo dualista, donde los cristianos están, por un lado, separados de manera que uno es sagrado y otra área es secular. De Cristo de la cultura se refiere a la acomodación que reconoce que Dios obra en la cultura y busca manera de afirmar esto. Y los que creen que Cristo transforma la cultura consideran que la cultura está mal
y que ellos deben transformarla. Y bueno, dentro de esta cultura podemos poner el aspecto de la relación política. Los que creen que Cristo está en contra de la política, podríamos decir Cristo sobre la política, Cristo en tensión con la política, un Cristo de la política, un Cristo que transforma la política. Podríamos pensar la política como un área de la cultura. Ahora, vamos a ver históricamente, hablando de propiamente de la iglesia primitiva surge sufriendo una oposición del imperio romano. Y esa oposición pues viene de la persecución por negarse precisamente a dar la honra al César como Señor y solo declararle a Jesús como su Señor. Y entonces esta persecución se desarrolla del siglo I al siglo III, porque el imperio romano y el emperador en particular demandaran lealtad religiosa y culto al emperador, lo cual los cristianos no hacían. Eh, a pesar de esta persecución, Pablo y los apóstoles pidieron a la iglesia que se sujetaran a los gobernantes, que pagaran sus impuestos, que se comportaran debidamente, que no se rebelaran contra el sistema imperante. Así que la relación de estos primeros siglos era una relación de incomprensión en cuanto a los límites que suponía el llamar a Jesús Señor. Era un concepto, digamos, para ellos, para los romanos, un concepto político. Declarar a Jesús Señor es como si dijéramos Jesús presidente, que fue malinterpretado porque se pensaba en una lucha o una deslealtad y simplemente se respondía de parte de los cristianos, como dijo Jesús, su reino no era de este mundo. En estos siglos pues surgen los primeros apologistas o defensores en busca de la defensa de los derechos de la libertad religiosa. Y hasta que en el año 313 el emperador Constantino decreta el cese de la persecución y permite la libertad de conciencia en asuntos religiosos. Esto da paso a una segunda forma de relacionarse con la iglesia, que es una lucha por el poder, un casamiento y lucha por el poder desde Constantino hasta la Edad Media, del siglo IV al siglo XV. Constantino y otros emperadores empezaron a intervenir en los asuntos religiosos. La religión cristiana pasó a ser parte de una religión cultural, una religión estatal, y como se practicaba antiguamente con la teocracia, los emperadores tenían influencia dentro de las decisiones que estos tomaban. Así que aquel antecedente que mencionábamos antes, pues se vuelve a repetir en estos siglos del cuarto al quince, y el emperador podía colocar obispos, convertir a la gente a través de la espada. Dependiendo de su postura, podía adoptar una doctrina o podía adoptar otra. Mientras que por el lado de la iglesia, eh, los, los obispos, los obispos de Roma empezaron a tener poder cada vez mayor, porque cuando el gobierno de Roma se trasladó a, a Constantinopla, la capital de este imperio se traslada a Constantinopla, se queda un vacío en Roma, el cual
es tomado por el obispo. También surgen los feudos, lo cual deja a la iglesia como única organización con poder en ese momento. Esas luchas se empiezan a notar, por ejemplo, con Carlo Magno, del siglo VIII, establece el Sacro o el Santo Imperio Romano Germánico como una forma de resurgimiento del Imperio Romano que antes había caído y quería someter el poder religioso al civil, pero no pudo lograr esto. En esos tiempos surge el papado y la iglesia forma un estado papal y lucha por el poder contra el gobierno. Forma como un estado independiente de lo que era ya el Sacro Imperio Romano y empieza a demandar un poder supremo sobre las autoridades civiles. Entonces, en busca de esa libertad de poder político, el clero se volvió en esa búsqueda del poder, por el poder, abandonando sus funciones pastorales. Y de esos años del 800 a 1300, eh, muchos de ellos pues se encargaron de hacer un dogma de esta supremacía del Papa sobre el poder civil. Y surgen pensamientos contrarios a esta supremacía que va a hacer que finalmente, pasados estos siglos, este pensamiento pues caiga, ¿no? Entonces vemos este cambio cultural de la cosmología medieval al de la Ilustración. En la cosmología medieval se pensaba que Dios era la autoridad suprema y la iglesia era la que detentaba este poder en la tierra a cargo del Papa. Posteriormente y debajo de ella estaba el rey y la nobleza, y debajo de estos el pueblo, y posteriormente los animales, las plantas y los objetos. Así que esta era la forma de organización en el cual se concebía el universo. Ahora, dentro de la Ilustración, o el paso hacia la Ilustración, se quita la idea de un Dios supremo o de una iglesia que detente el poder, o incluso del rey y la nobleza, y se va a basar en la idea del humano como centro del universo, del humanismo y posteriormente lo que es la creación. Y estas dos cosas son las que van a predominar en la mente de la Ilustración hasta posteriormente la época moderna. Un tercer momento, después de esta lucha por el poder, tenemos el surgimiento de la separación de la Iglesia y el Estado, que es, digamos, lo que hasta la fecha se tiene en Occidente, en la mayoría de los países, debido al Renacimiento y a los reformadores. En este periodo surge en el siglo XV la monarquía absolutista y el secularismo cultural. El rey consideró que su poder se emanaba directamente de Dios y que ya no dependía del Papa ni de la Iglesia para tener este poder, y no tenía que rendir cuentas a ningún hombre. Y por su lado el secularismo cultural pues quitó toda la influencia que la Iglesia o el clero tenía sobre la cultura, sobre las artes, la música, sobre las pinturas, sobre la literatura, etc. Por su parte, Martín Lutero dijo que las dos autoridades, la que son la espiritual y la temporal, o lo que es la de la iglesia y la autoridad del gobierno, no deben confundirse ni deben mezclarse, porque el poder espiritual tiene su mandato de predicar el evangelio y administrar los sacramentos. Por lo tanto, no puede usurpar otras funciones, no debe poner y deponer reyes, como lo hacía los papas, ni debe anular o socavar la ley civil
o la obediencia al gobierno como lo hicieron en ocasiones algunos papas. Tampoco debe hacer ni prescribir autoridad temporal ni leyes relacionadas con asuntos profanos como lo hicieron algunos papas. Entonces, a través de este pensamiento, los protestantes separan lo que es el poder y la autoridad de la iglesia sobre su esfera espiritual, de predicación y de administración de sacramentos, en contra de un involucramiento en los asuntos civiles o pensar en una supremacía sobre ella. Juan Calvino, que es otro reformador, proponía hacer del gobierno un siervo de la iglesia. No pensaba tanto en una separación, sino que el gobierno estuviera al servicio de la iglesia. Así que cuando él estuvo ministrando en Ginebra, en Suiza, quiso convertir esta ciudad en una ciudad de Dios, como buen agustiniano. Así que bueno, esta era una ciudad que tenía leyes cristianas, pero que también perseguía a aquellos que disentían de alguna manera y castigaba los crímenes en base a lo que se creía en la interpretación bíblica, ¿no? Por su parte, Juan Knox decía que la iglesia y el Estado deberían ser columnas gemelas de la casa de Dios en la tierra, aspectos gemelos del gobierno del pueblo de Dios. Esta reforma protestante generó en los países de Europa diversas guerras religiosas que se dieron entre los países católicos y los países protestantes, y también el nacimiento de iglesias nacionales. Por ejemplo, la Guerra de los 30 años en Alemania o la Guerra de los Hugonotes, donde ocurrió algunas matanzas de católicos contra protestantes, y posteriormente la guerra que se desató. Los hugonotes se refiere a los protestantes franceses, mientras que en Inglaterra el rey Enrique VII se separa de Roma y desconoce al Papa como su autoridad y establece la Iglesia Anglicana como una iglesia nacional, casi con toda la doctrina católica, excepto sin la autoridad del Papa, sino con obispos puestos por él mismo. Los hugonotes, que eran estos protestantes franceses, estaban a favor de un poder limitado, destacando la propuesta constitucional y buscando comprobar la legitimidad del poder monárquico. Entonces, aunque la iglesia protestante estaba a favor de una separación de iglesia y Estado, también tenían una influencia sobre su gobierno, en el sentido de que en su pensamiento estaba ir en contra de los gobiernos absolutistas y pensar que no deberían basarse por sus propias ideas, sino sobre una constitución, y comprobando esa ilegitimidad en algún momento si lo hubiera. Los puritanos, de la misma manera que eran un grupo religioso originado en Inglaterra, posteriormente a los anglicanos, abogaban por una separación del Estado y por la libertad religiosa, y a favor del no establecimiento de religiones oficiales, lo mismo los anabatistas. ¿Cuál es la razón de esto? Porque este grupo fue catalogado como un grupo extremista dentro del anglicanismo y fue perseguido por el rey. Así que no tenían una libertad religiosa, porque la única religión protestante imperante aceptada por el Estado era el anglicanismo, y tuvieron que emigrar a América para poder tener libertad de religión y fundaron las colonias americanas, que posteriormente
llegaron a ser los Estados Unidos, y como una base de su doctrina era precisamente esto: no establecer religiones oficiales, sino permitir que hubiera diferentes confesiones dentro del Estado, lo cual no se practicaba en Europa totalmente, ¿no? Entonces este pensamiento pues fue revolucionario en su momento. Eh, Viene también la Ilustración, que fue este tiempo de separación secularista. En Europa del siglo XVIII se rechaza la cosmovisión bíblica como forma de interpretar la realidad, llevando al secularismo centrado en la razón. Al pensar que las escrituras ya no eran necesarias para interpretar el mundo, entonces lo único que quedó fue la razón, y se dejó de concebir entonces el gobierno como algo que provenía de Dios, sino como un contrato social, como decía Jean-Jacques Rousseau y también Voltaire. Eh, Surge la idea de pesos y contrapesos y división de poderes, así como la rebelión que llevó a la Revolución Americana y Francesa. Estas ideas cambian totalmente el panorama de lo que era antes las monarquías absolutistas hacia gobiernos más democráticos que tuvieran pesos y contrapesos en América y en Francia, que posteriormente llegarían hasta América Latina y causarían las independencias. Napoleón se convirtió en emperador de Francia, y gran parte de Europa creó lo que hoy se llama sistema iglesia-estado, donde él defendía la libertad religiosa por un lado, pero confiscaba los templos y les daba apoyos económicos. Y de esa manera pues tenía cierta influencia, cierto poder sobre las iglesias. Y llegamos a la época moderna, ¿no? Eh, donde el secularismo, que antes mencionábamos, la razón y el contrato social, eh, hacen surgir las ideologías, como el sueño de un mundo preferido. Ya no era un gobierno basado en Dios, sino lo que uno puede idealizar, lo que uno puede buscar conforme a sus ideas. De ellas, pues dos son las más influyentes y más importantes eh, en la historia del siglo pasado, de los siglos pasados, que es el marxismo y el capitalismo. El marxismo puso al Estado como Mesías y rechazó a Dios. Y al ver las diferentes crisis que se estaban dando en los países industrializados, principalmente, donde los capitalistas estaban generando eh, condiciones de trabajo, condiciones económicas muy degradantes para los obreros, pensaban en una revolución que les llevaría a una igualdad, a una distribución de la riqueza, y este marxismo pues influyó mucho en algunos países de Europa y principalmente Rusia. La iglesia en el siglo XIX tenemos que se dividió entre lo que es el evangelismo y lo social. En Norteamérica surgieron diferentes avivamientos, no avivamientos concebidos solamente como un mover emocional o solo de conversiones, sino que esas conversiones llevaron a ciertos cambios sociales, aprobación de leyes, un gran despertar que sucedió en Norteamérica. Pero posteriormente, unos años posteriores, parte de estas religiones se volvieron hacia lo que es la teología liberal,
La teología liberal era una teología modernista que rechazaba los milagros, que rechazaba cualquier aspecto que pudiera tener algo milagroso en la Biblia, y por tanto eh, quería quitar los mitos que ella tuviera, y como ya no era importante hablar de un cielo, de un infierno, de una salvación, se quita la parte del evangelismo y se aboca más a la ayuda social, a ayudar al prójimo. Entonces, el evangelicalismo, por otro lado, que aceptaba la autoridad de la Escritura, que sí creía que era necesario la predicación para la salvación de las almas de un infierno, se abocó hacia el evangelismo y dejó de un lado el aspecto social que anteriormente no estaba desligado durante el periodo de los avivamientos. Así que parte de esto pues influye hasta el siglo XX en el evangelicalismo norteamericano que llega hacia Latinoamérica. Viene cargado de esta parte donde se predica una salvación individual, pero totalmente separado, ajeno de cuestiones sociales. En el siglo XX, el cristianismo estadounidense rechaza el socialismo. Dentro de esta guerra fría que Estados Unidos lanza contra Rusia, eh, los cristianos estadounidenses, al ver que el socialismo estaba trayendo algunos problemas y principalmente eh, coartando la libertad religiosa en diversos países como Rusia, como Cuba, etcétera, rechazaron esto y se decantaron hacia el lado de las derechas en su anuncio de su mensaje evangelístico. Pero en los años 60 en Latinoamérica surge lo que es la teología de la liberación, que surge dentro del área de católica, principalmente en contra del imperialismo norteamericano, y tomando como base los evangelios y también parte del anuncio de los profetas y también de la liberación de la esclavitud de Egipto. Decían que era necesario liberarse a través de la predicación del evangelio y dándole un carácter político al mensaje evangélico para una liberación en algunas veces predicada eh, hasta de forma revolucionaria o en otras veces de forma pacífica. Entonces, esa teología de la revelación pues surgió y se escribieron muchos libros acerca de eso. En los años 80, sin embargo, los pentecostales que antes estaban aislados totalmente del área de la política empiezan a participar en estas cuestiones, eh, y también los neopentecostales fueron de los primeros, ¿no? Así que en los últimos años, años 90 y años 2000, vimos bancadas de senadores e incluso presidente de avalado por las Asambleas de Dios en Brasil, que llega al gobierno en este gran país, pero también en diversas partes de Centroamérica. Okay. La Iglesia del Estado de México. México pasó de ser un país católico a, a la proclamación de la ley de reforma en 1857, donde se establece la libertad religiosa y se limita al clero católico en cuestiones económicas y en cuestiones de autoridad sobre la sociedad. Entonces, estas doctrinas liberales pues van a traer conflictos y guerras, como las guerras de reforma que se dieron en este país durante el siglo
XIX. Posteriormente tenemos la Guerra Cristera, ¿no? Otra guerra que la Iglesia Católica eh, lanza contra el gobierno de Plutarco Elías Calles, que impone leyes restrictivas contra el clero, principalmente el clero extranjero que se encontraba aquí en México, y que lleva a una lucha sangrienta en algunos estados del norte del país. Entonces, esta relación que se dio en México con la iglesia fue una relación en la cual el gobierno entonces decidió tener más bien un estado laico, en que hubiera un laicismo más radical que rechazara cualquier idea de Dios dentro del gobierno, para evitar de esta manera la influencia que ésta pudiera tener. Así que hasta el año 1992, con el presidente Salinas de Gortari, se promulga la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público, con la visita del Papa Juan Pablo II a este país, y se renuevan las relaciones con el Vaticano, las cuales quedaron rotas desde la Guerra Cristera, y se le da un valor jurídico a las diferentes asociaciones religiosas que empezaron a ser registradas en el país. Y con esto pues empiezan a regular las iglesias de cierta manera en todo México, y a tener una relación mucho más estable, digamos, en esta nación. Sin embargo, el laicismo en México, aunque ha sido realmente más radical que en otros países, ha devenido en los últimos años de este siglo XXI en la participación de creyentes, y también en involucramiento, o al menos en muestras de acercamientos hacia ciertos líderes religiosos, como lo es el caso de los presidentes panistas con los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II, mientras que López Obrador se decantó hacia la reunión con los pastores protestantes y hacia la unión con Hugo Eric Flores, quien era del Partido Encuentro Social de corte neopentecostal. En la época posmoderna, que podríamos hablar de los últimos años, se busca la creación de leyes a favor del feminismo, colectivos LGBTs, aborto de forma globalizante, en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo, lo cual lleva a una reacción de los movimientos conservadores católicos y cristianos, evangélicos, pentecostales, que se unen para luchar en contra de estas corrientes que pues han cambiado ciertas leyes en diferentes naciones. Entonces, ¿cómo es que debemos entender la separación iglesia-estado? Porque hemos visto que, al menos en el país de México y en diversas naciones, se ha pasado de un tiempo de conflicto a un tiempo de más apertura, y ahora se vuelve a ese tiempo de conflictos en esta época moderna por cuestiones que tienen que ver con una moralidad sexual, reproductiva, de género, etcétera. ¿Cómo debemos entender la separación iglesia de Estado? La Confesión de Fe de Westminster dice que los magistrados civiles no deben tomar para sí la administración de la palabra y de los sacramentos, o el poder de las llaves del reino de los cielos, ni se entrometerán los más mínimo en asuntos de la fe. Y eso pues establece un límite para que los gobernantes no tomen para sí una
un cargo eclesiástico, ¿no? Y no se entrometan en los asuntos de la fe, sino que también deben velar por proteger la libertad religiosa en las diferentes naciones y no dar ninguna preferencia a una iglesia en particular, ya sea evangélica, ya sea católica. También creemos que la iglesia no debe obligar a practicar una religión. En 1776, en Virginia, se hace esta declaración que decía que la religión o los deberes que tenemos para nuestro Creador y la manera de cumplirlos solo pueden regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia. Es decir, para el evangelismo solo requerimos convencer a las personas y no se requiere el uso de la fuerza del Estado. Por su parte, también consideramos que el gobierno no debe excluir la religión porque la Constitución política consagra el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia, de religión, lo cual quiere decir que es un derecho humano y inalienable que cada ser humano pueda declarar aquello en lo que cree y tener esa libertad de creencia. Nabucodonosor, Daniel dijo a Nabucodonosor que por tanto acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos. Es necesario que los gobiernos se puedan beneficiar dentro de una sociedad democrática también de hombres o mujeres con altos valores éticos o morales, como pueden ser las personas religiosas. La separación iglesia-estado, según Monsma, nunca tuvo el propósito de separar la religión de los asuntos políticos. No dice nada acerca de las creencias de los ciudadanos individuales o su deseo de ver sus gobiernos dirigidos por principios cristianos. En otras palabras, Mosma cree que un creyente que llega a un gobierno puede tener sus creencias individuales y el laicismo no es algo que deba contradecirlo, o si él tiene el deseo de que su gobierno sea dirigido por principios cristianos, en el caso un legislador o un diputado, un senador, pues es totalmente válido y debería ser respetado también. Por su parte, Abraham Cooper dice que la soberanía de Dios al descender sobre los hombres se separa en dos esferas. Por un lado, la esfera mecánica de la autoridad del Estado y por el otro, la esfera orgánica de la autoridad de los círculos sociales. Entonces, Dios ha dado autoridad sobre ambas esferas, una sobre los asuntos temporales que tienen que ver con el gobierno, de manera separada a la esfera orgánica que tiene que ver con los círculos sociales como son la iglesia y la familia, los cuales deben tener su propia soberanía y por tanto no debe ser tener la intromisión del Estado sobre ella, ni viceversa. Entonces, la iglesia debe considerar su esfera de poder espiritual, predicar, disciplinar, sanar, liberar. Entonces, en ese sentido, aunque la iglesia como tal, institucionalmente o de forma clerical, no puede cambiar una ley, pero sí puede y debe predicar como mandamiento de Dios, en contra de ciertos pecados, de ciertos males, en contra de ciertas cosas que el gobierno hace mal, señalar proféticamente estas cuestiones. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones del gobernante ante la religión? Decíamos hace rato, pues no tomar el lugar de los sacerdotes, como hizo el rey Usías, quien por haberlo hecho le dio lepra. O de otro rey, Jeroboam, que instituyó su propia religión alejado de Dios. ¿Cuáles son las limitaciones del clero
y la iglesia institucional, como decíamos hace un momento, ¿no? El clero y la iglesia institucional no están autorizadas bíblicamente para participar directamente en cuestiones de gobierno. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En este sentido, los apóstoles, los obispos o los pastores tienen un encargo de pastorear, de predicar, que es algo que, como dijo Spurgeon, si eres llamado a predicar el evangelio, no te rebajes a ser rey. Pero los creyentes sí pueden servir a las mesas, sí pueden tener un diaconado, sí pueden tener una función de administración dentro y fuera de la iglesia en las áreas que tengan esa vocación, de forma individual, de forma orgánica, como miembros de la iglesia, pero no manipulados o dirigidos por una institución terrenal, denominacional o clerical. Entonces, en conclusión, la unión de la Iglesia y el Estado en la historia, así como la intervención entre algunos de los poderes, ha resultado históricamente perjudicial. No obstante, se debe procurar un equilibrio en la participación dentro de una esfera u otra, principalmente los actores principales, gobernantes y cleros, así como a nivel general la Iglesia tiene límites basados en su poder delegado por Dios. No obstante, sus miembros individuales pueden fungir en el servicio en el área política. Entonces, en términos de la historia, hemos podido ver diferentes tensiones, a veces lucha, a veces involucramiento y otras veces separación, pero hemos llegado a un tiempo donde hay ciertas leyes que se han establecido por razones que la misma iglesia protestante, digamos, en su influencia hacia la cultura occidental, ha tenido que llamar al gobierno para el establecimiento de esas leyes que nos conviene de buena manera y ha establecido normas que a su vez permiten la participación de creyentes en el gobierno. Pero no significa que Dios tenga que estar fuera de los asuntos del gobierno. No necesariamente eso significa esa separación de la iglesia y el Estado. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Agradezco sus comentarios o preguntas que deseen hacer sobre el tema y nos vemos en el siguiente tema. Dios les bendiga.